Naruto. Pasado diferente, futuro más brillante. Capítulo 29 Epílogo. Ino se inclinó pesadamente sobre el mostrador de la floristería de su familia, con la cabeza apoyada en una mano y el cabello enroscado en la otra. La invasión había ocurrido hacía solo una semana y, sin embargo, todos habían vuelto a una rutina casi normal. ¿Eso fue un desastre o fue solo ella? Hubo más de unas pocas personas que murieron, y ahora todos se reían mientras arreglaban edificios y agujeros en las paredes. La chica rubia suspiró para sí misma al pensar en las personas que murieron. Todos sabían ahora que el cuerpo de Hinata era falso, y ahora hubo una oleada de ira y hostilidad dirigida tanto a Kumo como a Iwa. Sin embargo, a Ino no le importaba demasiado el lado político de las cosas. Toda la situación había destrozado a Naruto, 2 veces. Era algo que Ino odiaba que sucediera. Por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de sus sentimientos por el loco Jinchuriki. Si bien estaba feliz más allá de las palabras de que él había asegurado el corazón de la princesa que quería desde antes, su propio corazón todavía estaba dolorido desde el día en que sus propias esperanzas se estrellaron contra las rocas. Sabía que él no tenía la intención de hacerlo, pero que él le mintiera sobre su relación con los Hyuga le había dado una esperanza muy, muy pobre. ¿Por qué ella comenzó a evitarlo de nuevo? Claro, verlo reír o incluso sonreír en su dirección hizo que su corazón palpitara y su estómago se hundiera, pero podía aceptar que no podía tenerlo. Claro, había un pozo ardiente de celos cada vez que veía a Hinata aparentemente pegada a su brazo. Y claro, se sintió como la persona más despreciable del mundo cuando escuchó que Hinata supuestamente había muerto y no se atrevió a acercarse a él por temor a sospechas. Wow, ella realmente no era tan buena como persona, ¿verdad? Ino dejó el mostrador cuando se encontró en su propia cabeza, tratando de ocupar sus manos en la tienda mientras debatía internamente. ¿Hubo un pequeño rayo de esperanza cuando recibió la noticia del fallecimiento de Hinata? Eventualmente, sí. 2 días después, en realidad. Hinata era su amiga antes que su rival por Naruto, había aprendido la lección con Sakura sobre hacer esto al revés. Lo mismo ocurría con Naruto, y ella no había querido nada más que encontrarlo y consolarlo mientras él probablemente sufría más en mucho tiempo. Si no fuera por Shika, ella también se habría ido. Deja que esa perezosa sabelotodo muestre su razón. Todo lo que dijo había sido cierto, por supuesto. Tal vez si no se hubiera asustado cuando se enteraron de la relación secreta de Naruto, podría haberlo visto. Tal vez si hubiera seguido siendo su amiga en lugar de evitarlo, no habría habido ninguna sospecha de que era una oportunista sin corazón. Todo lo que podía hacer ahora era esperar que Hinata fuera encontrada ilesa, o de lo contrario Naruto comenzaría una guerra por su cuenta. Y dado que su padre había prometido el apoyo del clan, ella también se vería arrastrada a él. Eso no quiere decir que ella no pelearía por Naruto o Hinata, pero si llegara a eso, alguien sería borrado del mapa. En la humilde opinión de Ino sobre el chico de sus afectos, por supuesto, no importaba demasiado de todos modos. Naruto estaría fuera por un año, mucho tiempo para olvidar a un chico en cualquier caso. Ella lo saludó el día que descubrió que Hinata estaba viva, y él parecía lo suficientemente amigable. Aparentemente, Sakura lo había hecho venir a casa para escuchar las noticias, y luego etiquetó a todas las personas que consideraba una familia con su Irasin. Es impresionante, eso es seguro. Inocentemente regó las plantas mientras su mente vagaba, pensando en otras cosas para mantener sus pensamientos alejados de Naruto. Lo vería en un año, y entonces podría comenzar a reconstruir la amistad. No sería como cuando eran niños. Ella haría las cosas bien esta vez. Kiba sintió el sudor corriendo por su nariz mientras realizaba furiosamente otra serie de flexiones. Su mente era un desastre, sus pensamientos estaban dispersos por la bruma de ira que sentía, la ira que sabía probablemente era reflejada por Naruto. ¿Quién diablos se creían Iwa y Kumo que se llevaban a su compañero de equipo de esa manera? Kiba se empujó a sí mismo a través de la temblorosa fatiga en sus brazos, terminando el set y dando vueltas alrededor del campo de entrenamiento con Akamaru. Le había hecho una insinuación a la chica, en la academia. Su respuesta entonces fue tímida y mansa, totalmente diferente a su tipo de mujer. Pero cuando los asignaron al mismo equipo, notó cómo su confianza parecía crecer, junto con sus ya impresionantes habilidades de lucha. Kiba era el hijo menor de su madre, por lo que lo más cercano que sintió a la protección fraternal fue Akamaru, y eso apenas contaba. Su hermana podía valerse por sí misma, por lo que Kiba nunca había tenido el tipo de afecto protector que venía de tener un hermano menor. Hasta Hinata. Con Shino siendo tan emocionalmente distante, la mayor parte de la unión provino de Hinata y Kiba.
Ella le confió su enamoramiento por Naruto mucho antes de que ese idiota tuviera idea de ello, y él le contó sus preocupaciones acerca de ser lo suficientemente fuerte como para ganarse el orgullo de su clan. Se acercaron y, finalmente, Shino se agregó al redil, pero Kiba se sintió más conectado con Hinata. Y alguien se la había llevado. Al final, todo lo que eso significaba era que alguien iba a morir, y mientras Kiba respirara, no sería su compañero de equipo. Había una cosa segura que todos los de su clase que se graduaban sabían. La guerra se acercaba y tenían que fortalecerse. Naruto se había ido para hacerlo, y ya era un fenómeno de la naturaleza tal como era. Todos se habían lanzado a algún tipo de entrenamiento adicional entre misiones, incluso Shikamaru. No había manera de que se quedara atrás, y Akamaru estuvo de acuerdo con él. Si el mundo quería ir tras Hinata o Konoha, entonces la respuesta era honestamente bastante simple. El mundo pagaría. Itachi se paró en el techo de la casa de su infancia, con vista tanto a su antiguo campo de entrenamiento adjunto como a su hermano pequeño que avanzaba rápidamente. Itachi fue aclamado como un genio mientras crecía, y por una buena razón. Dicho esto, no era como si no tuviera maestros increíbles. Sasuke era casi igualmente impresionante, y bajo la tutela de Itachi, solo se volvería más fuerte. Itachi se llevó una mano a un lado de la cabeza, sintiendo una de las palpitaciones residuales de sus nuevos ojos. Tsunade había insistido en que los hermanos Uchiha intercambiaran ojos cuando se enteró de la posibilidad de que el eterno Mangekyō curara su vista. En verdad, estaba muy endeudado con el legendario médico, y por más razones además de su vista. Aparentemente, la enfermedad que lo había estado aquejando desde la infancia era una rara forma de enfermedad en sus huesos. No se molestó en aprender el nombre, solo le preocupaba cómo la mujer dijo que podía curarlo. Le tomaría una semana reunir la medicina necesaria para hacerlo, pero él estaba emocionado de todos modos. Sasuke aún más. Itachi sonrió mientras sus pensamientos se dirigían al hermano menor que trabajaba incansablemente debajo de él. Había tomado la mejor decisión de su honestamente miserable vida cuando decidió perdonarlo esa noche. Sasuke ahora estaba trabajando en dominar la manipulación de formas para los rayos, una hazaña impresionante para su tierna edad. De acuerdo, Itachi lo había dominado años antes, pero entonces era un momento diferente. Sasuke por alguna razón estaba empeñado en modificar el Chidori tan pronto como pudiera. Itachi vio el atractivo, era un jutsu diseñado para ser más efectivo para los portadores del Sharingan después de todo. Sasuke tenía muchos planes para mejorar, muchos de los cuales Itachi tomó un papel activo en enseñarle. Su genjutsu estaba mejorando, y una vez que pasaran unos días más y sus ojos estuvieran completamente curados, planeó comenzar a enseñarle los poderes de su línea de sangre. Comprobando la hora, Itachi se preparó para preparar la cena y despedir a Sasuke. Mientras cocinaba, Sasuke iría a ver a Zabuza al recinto de Uzumaki para su hora de Kenjutsu, y cuando regresó, Itachi decidió comenzar a contarle los planes para los días venideros. Itachi le prometió a Sasuke que estaría mucho más cerca de ser igual a Naruto al final del año, y planeaba cumplir esa promesa. Tsunade se sentó en su escritorio, la pila de papeles frente a ella la hacía sentir como imaginaba que su sensei se sentiría todos los días. El hospital había sido un lugar muy concurrido desde la invasión, y había mucho papel por leer. Dicho esto, ella no estaba molesta. Todavía estaba en Konoha, así que no diría que estaba feliz, pero definitivamente estaba más contenta de haberlo estado en mucho, mucho tiempo. El ala de entrenamiento había comenzado relativamente lento, pero unos meses después fue un éxito rotundo. Los estudiantes también tenían mucha práctica, había muchos shinobi que se estaban tirando al suelo para prepararse para la guerra que se avecinaba. También estaba el extraño equipo que venía de misiones activas, pero eran mucho menos que el tipo anterior de pacientes. Su mejor estudiante, se podría decir aprendiz en este punto, fue una tal Sakura Haruno. Por su cuenta, había superado el curso de principiantes, meses antes de que Tsunade la hubiera visto. Con algunos ajustes menores en su técnica, Sakura era la única en la clase avanzada y ya estaba a la mitad. En verdad, el adolescente de cabello rosado era el médico ninja más brillante y prometedor que Tsunade había visto personalmente, incluida Shizune. El uso aproximado de Sakura del multiplicador de fuerza fue un testimonio de esto, ya que el control de chakra requerido también estaba en un nivel más alto de requisitos médicos. De hecho, Sakura incluso estaba leyendo sobre el sello Strength of a Unread de Tsunade, el primero aparte de ella en intentar la técnica. Tsunade no pudo evitar sonreír cuando pensó en la razón de la niña para querer un crecimiento tan rápido. Ese equipo suyo era otra cosa, y no quería conformarse con mejor que el promedio.
Tsunade sabía que Naruto volvería como uno de los más fuertes del pueblo, y Sasuke no estaría muy lejos de él. Si Sakura pudiera lograr los objetivos que se había propuesto, entonces Tsunade vio que el siguiente grupo de Sannin se volvía mejor que los originales. Ya estaban más unidos como equipo. Tsunade se puso a revisar los papeles, una botella de sake ya abierta a su lado. Nunca bebía mucho en el trabajo y se limitaba a solo 2 botellas. Era tan responsable que, sinceramente, fue increíble. El tercer Hokage frunció el ceño en su gran silla. Las cosas no iban tan bien como esperaba. Orochimaru era un espécimen resbaladizo, y hasta ahora él y toda su aldea habían escapado a la atención de todos los equipos de rastreo. Habían rastreado la mayor parte del territorio de Saun, pero el pueblo resultó más difícil de encontrar incluso que Takigakure. Ni siquiera podía pedir ayuda a sus predecesores, ya que ambos se habían disipado en una semana como había predicho Tobirama. Además de esto, tanto Iwa como Kumo estaban siendo difíciles. Ninguno admitiría su mano en la captura de Hinata y Hyuga, y ambos culparon con vehemencia al otro. Con todo, le dio dolor de cabeza a Hiruzen. Estaba haciendo todo lo posible para ganar el tiempo que le había prometido a Naruto, aunque sabía que si la guerra estallaba antes de lo esperado, podrían recuperar al rubio en un instante. El Jinchuriki había dejado etiquetas Okunai con varios de sus amigos más cercanos. Tal como estaban las cosas, un mensaje enviado a Hiruzen desde un pueblo en cuestión podría retenerse durante aproximadamente 2 semanas antes de que su respuesta pareciera demasiado tardía. Con ese marco de tiempo en mente, calculó que tenía aproximadamente 3 meses antes de que se rompieran las tensiones, y casi 4 hasta que Naruto regresara. Era manejable. Hiruzen siempre podía pedir un mes de indulto, un mes para hablar con una Suna tambaleante. El pobre pueblo en la arena era un desastre, e Hiruzen sabía que lo único que los mantenía a salvo de un ataque era el hecho de que todavía eran aliados de Konoha. Necesitaban elegir un nuevo Kazekage, y pronto. Jiraiya era un tema completamente aparte. Había llevado a Kakashi Yanko para tratar de encontrar a Orochimaru, Akatsuki y Hinata. Cada uno de ellos tenía razones personales para querer encontrar cada uno de los objetivos, y todos eran lo suficientemente hábiles como para asumir la tarea. El mayor problema era que ninguno de los objetivos era propenso a ser localizado. Akatsuki seguía siendo un comodín en el mundo. Jiraiya le trae susurros ocasionales de ellos queriendo el Biju y el Jinchuriki, pero la única ausencia reportada de cualquiera fue Yagura Ozmist. Estaban esperando su momento, y Hiruzen se preocupaba muchísimo por lo que podrían estar esperando. Su único consuelo real era el hecho de que Tsunade estaba en casa. Estaba en casa y estaba tan cerca de la felicidad como lo había estado en años, e Hiruzen se aferró a la silenciosa esperanza de que tomara el sombrero. Al menos hasta que cierto rubio estuviera listo para ello. Con todo esto y más en mente, Hiruzen Sarutobi volvió al papeleo que tenía en su escritorio. Tal vez un poco más de mano dura haría que alguien confesara, pero, de nuevo, tal vez aceleraría una guerra. ¿Quién sabe? Neji estaba de pie con un brazo extendido, todo su cuerpo cubierto de un sudor furioso. Había 3 miembros del clan incapacitados rodeándolo, la sesión de entrenamiento finalmente había llegado a su fin. Sorprendentemente, su ira no estaba dirigida a las personas con las que estaba peleando, y casi podía sentir la misma cantidad de ira emanando de otro en el borde del campo. Neji estaba enojado. Yashi aún más. Hinata era la raíz de la ira de ambos hombres, pero por un par de razones diferentes. Yashi estaba comprensiblemente molesto por el ataque y el secuestro de su hija, y ni siquiera fue el primer intento. Eso fue lo que enojó tanto a Neji. Kumo había hecho esto antes, y tuvieron la audacia de, sin saberlo, robarle a su padre. No ayudaba que Hinata fuera una de las pocas personas de su clan que respetaba. Al principio, el respeto provino de su relación con Naruto, pero después de que Neji tuvo una conversación con su tío, comenzó a verla como algo más que una desgracia. Incluso cuando Neji relajó su postura y caminó hacia su tío, pudo ver las palabras que su padre le escribió bailando frente a sus ojos. Neji había vivido mal su vida, y Hinata había sido el único miembro del clan que nunca lo odió realmente por eso. Al igual que su padre, Hinata había renunciado a la vida que conocía con el clan por amor. Por sacrificio. Algo que Neji ni siquiera había considerado hacer. Ella era más fuerte que él en ese sentido, pero a diferencia de él, no se regodeaba al respecto. Neji pasó rozando el jefe de su clan, satisfecho con su propio desempeño. Había hablado mucho menos desde su derrota a manos de Naruto, y Yashi lo tomó como una señal de mejora.
Hoy era la última prueba de Neji, y dado que había vencido a los 3 siguientes luchadores más fuertes de su edad, Yasuo entrenaría con él personalmente. Neji lo vio principalmente como un medio para vengarse de Kumo, por mucho que odiara hacerlo. Su padre no estaría muy orgulloso de tales líneas de pensamiento. Era difícil tratar de cambiar por completo el estilo de vida y los hábitos de pensamiento de uno. Lo estaba intentando, pero sabía que le llevaría un tiempo. Neji prometió convertirse en alguien de quien su padre estaría orgulloso, y alguien que honestamente pueda disculparse con Hinata y Naruto cuando los volviera a ver. Y estaba preparado para hacer el esfuerzo de cambiar durante el tiempo que fuera necesario. Karin supervisó la construcción de otro edificio del clan en el complejo. Naruto la había dejado a cargo, y ella se aseguraría de que él regresara a casa a un complejo del que pudiera estar orgulloso. Estaba, por supuesto, observando el trabajo desde la comodidad de uno de los salones del edificio del clan, pero también estaba entrenando. Sus habilidades sensoriales solo habían crecido en el transcurso del último año. No era una luchadora como ninguna de las otras 2 personas en el recinto, pero era útil a su manera. De hecho, Karin había formado un buen grupo de amigas en el pueblo, y todas venían los domingos por la noche para una especie de noche de chicas. Al menos cena. Por supuesto, Aku estaba allí, pero también Ino y Sakura. Tenten fue su incorporación más reciente, y no fue hasta que Tenten dijo algo que Karin se dio cuenta de que encajaba en la clase de graduados de la que Naruto formaba parte. Las noches de las chicas no eran demasiado caras, nada que Aku no aportara a las cuentas del clan en un mes determinado. Todavía quedaban millones y millones en la cuenta tal como estaba, y Karin tenía el permiso de Naruto, por lo que no estaba demasiado preocupada. El jefe del clan se había mantenido en contacto con ella, enviándole un clon para actualizaciones o al menos un sapo con una nota. Karin sabía que él se estaba preparando para volver a casa en el próximo mes y estaba más que un poco emocionada. Se prometió a sí misma que esperaría para ganárselo hasta después de que recuperaran a Hinata porque entonces Hinata podría ayudarla a convencerlo de aprovecharse de repoblar el clan. Al menos, ella esperaba que lo hiciera. Sakura yacía boca abajo, jadeando en la tierra del campo de entrenamiento. Era tarde, mucho más tarde de lo que la mayoría de la gente entrenaba. En verdad, esta escena ya no era rara en el pueblo. La mayoría de los shinobi activos literalmente se entrenarían en la tierra de esta manera, la única diferencia para Sakura era el hecho de que ya no podía ver el sol. Había recibido un entrenamiento adicional además del que le dio Tsunade. Una vez más, muchas personas se tomaban más tiempo para entrenar, pero Sakura realmente sentía que estaba dando un paso más. No solo estaba completando tareas locas de uno de los Sannin de la aldea, sino que también estaba intentando completar las tareas imposibles del especialista residente en Taijutsu de la aldea. Sí, Gai le estaba dando instrucciones que dejaban su cuerpo roto casi todas las noches, pero simplemente lo vio como más práctica para curarse a sí misma. Había completado la técnica fuerza de 100 desde hace unas semanas, y tuvo la escandalosa idea de tratar de aprender a abrir un par de puertas para aumentar su curación instantánea. Cuando le planteó la idea a Gai, hubo muchos gritos sobre la juventud, y luego tuvo que demostrar que podía curarse a sí misma en la medida en que decía que podía. Sakura esperaba poder abrir al menos la primera puerta para cuando Naruto llegara a casa, de esa manera podría acompañarlo a él y a Sasuke cada vez que fueran a buscar a Hinata. Honestamente, era una locura que aún no la hubieran encontrado, y también sabía que no se mantendría una vez que Naruto fuera puesto en el caso. Sasuke era asombroso. Fue un gran novio una vez que derribó sus propios muros lo suficiente como para ser un humano, y de alguna manera logró equilibrar pequeñas cenas y citas entre sus rigurosos programas de entrenamiento. Entrenaba todos los días con su hermano, cada 2 días con Zabuza, y los días que no estudiaba la espada, entrenaba y pasaba tiempo con ella. Es mejor que Naruto no esté holgazaneando porque si él fuera Sakura pensó que ella y Sasuke lo harían correr por su dinero. Sasuke envainó la simple katana con un aliento tembloroso. Zabuza se paró frente a él, dando un simple asentimiento de despedida antes de que el hombre mayor se diera la vuelta y se fuera. Sasuke cayó sobre un banco, inclinó la cabeza hacia atrás y respiró ruidosamente. El ninja ex-Kiri conocía bien su oficio, y Sasuke aún tenía que dar más que un golpe de refilón durante sus entrenamientos. Al menos el hombre había dejado de ladrar insultos y correcciones, por lo que Sasuke sabía que estaba progresando decentemente. Los pensamientos de progreso le hicieron recordar. Itachi lo había entrenado muy bien, y Sasuke sabía que podía enfrentarse a una fuerza bastante decente por su cuenta. También estaba en el punto en el que podía completar genjutsu con contacto visual como las leyendas sobre los miembros de su clan.
Sasuke dudaba que alguna vez igualara a su hermano con completar Genjutsu con la punta del dedo, pero no era la principal fortaleza de Sasuke en primer lugar. Sasuke también había hecho un par de modificaciones a Ichidori. Cuando se lo mostró a Kakashi durante su única visita en los últimos meses, el tuerto se había sentido orgulloso. Probablemente tan orgulloso como lo hubiera estado un padre. Sakura también entrenó con él. Bien entrenada hasta que solían tener una pequeña cita para cenar, pero lo suficiente para que él viera su propia mejora. Honestamente, ya no podía bloquear sus ataques, de lo contrario, la sesión de entrenamiento terminaría y ella estaría curando sus brazos. Sasuke también estaba orgulloso de ella, y ya no sentía que tendría que protegerla en una misión. Ella era más que capaz ahora. Sasuke había liderado algunas misiones en los últimos meses. Nada tan loco como los que hizo como Genin, pero fueron lo suficientemente desafiantes. Sakura incluso había venido por el primero, algo sobre facilitar la transición de guiar a extraños cercanos. Sasuke sabía que su crecimiento era rápido. Su Mangekyo se lo había asegurado. Las técnicas que tenía con su dojutsu eran francamente bastante injustas, pero las utilizaría sin dudarlo. Dado que tanto él como su hermano ahora tenían Eternal Mangekyo, ya no le preocupaba quedarse ciego. ¿Y su hermano? Sasuke pensó que era increíble antes, pero después de que Tsunade intercambió sus ojos y curó la enfermedad de su hermano, Itachi se disparó en su habilidad. Era como si los sellos de gravedad hubieran atascado todos los aspectos de su hermano mayor y ahora se hubieran ido. Todo lo que hizo Itachi fue tan nítido e impecable que Sasuke lo contó como una victoria si acertaba más de 2 tiros durante el entrenamiento. Esperaba que el entrenamiento de Naruto también lo mantuviera en forma porque sería bueno entrenar con alguien de su edad contra quien pudiera enfrentarse. Con Itachi, podría ser desalentador ya que nunca parecía poder golpear a su hermano, pero Sasuke sabía que Naruto le daría la pelea que quería. Orochimaru se sentó en una lujosa habitación, descansando con total comodidad en una gran casa en Mist. El último año había sido más que entretenido de ver. Sus espías habían informado que ese idiota de su compañero de equipo estaba recorriendo el campo de Sound buscándolo. Su viejo sensei estaba luchando bajo la presión del secuestro de la heredera Hyuga. Iwa y Kumo estaban hartos de las acusaciones y estaban preparados para la guerra. Orochimaru se sentó, estirándose mientras decidía que era hora de unirse a la refriega. Yagura, encuentra a Kabuto y dile que me traiga a Sasuke. Ya es hora de que me consiga un nuevo cuerpo. Fin.